Bendecido día, hermosa familia del Ministerio en el Arca de María. El día de hoy vamos a continuar con nuestro bellísimo taller, con esta unidad sobre el desapego. Ya vimos la primera parte y hoy continuamos con esta segunda parte. El alma aprende con dolor y por amor a Dios a renunciar a sí misma. Y vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de nuestro amadísimo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Y sí, Señor, manda tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder entender y comprender lo que tú nos quieres decir en este tema del desapego. ¿Cuáles son mis apegos? Ayúdame a conocerme a mí mismo, mi Señor. Bendito, alabado y glorificado seas. Y queremos invitar a nuestra Madre Santísima a que venga aquí en medio de nosotros también, porque creemos y afirmamos que tú estás aquí en medio de nosotros. Y nuestra Madre Santísima también, y la queremos saludar con ese santo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestro taller, con esta charla sobre el desapego en esta parte número 2. Y vamos viendo que para entender el desapego tenemos que ver 3 puntos muy importantes, que es ubicarnos, la base y el sentido de la renuncia. Y para poder ubicarnos en el desapego, tenemos que pensar primeramente cuál es la finalidad o razón de mi existencia en este mundo. ¿Para qué estoy aquí? Para que Dios haga su proyecto en mí y volver a ese estado original, a vivir como Adán antes de caer. ¿Y hacia dónde me llevan mis actividades cotidianas? ¿Para qué trabajamos? ¿Le damos la gloria a Dios en cada acto de nuestro trabajo? ¿Reparamos? ¿Le damos ese te amo? Que si estamos viviendo injusticias en el trabajo, miramos a Jesús y hemos aprendido a decir fiat para unir el acto que vivió Jesús de la injusticia para hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús, mis hermanos? Ya lo hemos visto en nuestros temas anteriores. ¿Qué fue lo que hizo nuestro amado Jesús? Reconciliar las dos voluntades y darle ese te amo, ¿verdad? Y reparar, les da el te amo y la repara. Y es lo que nos está invitando nuestro amado Señor a hacer. Y cuando descubrimos cuál es el sentido por lo que estamos aquí en la tierra, nuestra vida se va tomando distinta. Tenemos que ver ese sentido, concientizarnos, conocernos a nosotros mismos. Por eso es importante ubicarnos. ¿Quién soy? En el Tratado de la Verdadera Devoción, más bien dicho, en los ejercicios espirituales de San Luis María Griñón de Montfort. En su tratado, en esa preparación a la consagración total, vemos, hay algunas unidades del conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Y para poder renunciar tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Y qué hemos obtenido con esto? En el modo humano, quizás reconocimientos económicos, etcétera, pero si es el divino y lo demás se toma como añadidura y estamos en el adintre, en el interior, haciendo y reparando, estamos acumulando bienes divinos que no vemos. Pero estamos seguros, así como Luisita Picarreta tuvo en su momento final en su testamento, ella vio los soles de sus actos. Jesús le permitió verlos y ella los reconoció. Reconoció esos soles en sus actos.
Y así nosotros nos estarán esperando y estarán formando un muro bellísimo, luminoso, en la patria celestial, viendo estos actos, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesús, porque son actos de Dios mismos, porque queremos que Dios venga a vivir en nosotros y todo lo que queremos hacerlo con Jesús, por Jesús y en Jesús, y no a manera de imitarlo, sino a manera de que Él venga a actuar en nosotros. ¿Y dónde estamos para entender la renuncia? ¿Dónde estamos? Y hay que entender, mis hermanos, el valor de la vida, el valor de la vida que ahorita se está desmeritando y lo vemos. Y es impresionante, por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Muchos piensan en tener mejor calidad de vida y si no la tengo, pues mejor morir, ¿verdad? Muchos van y buscan el morir porque quizás tienen una enfermedad que ya no es curable y prefieren morir por el miedo a sufrir. Y todo esto, mis hermanos, va en contra de la vida. Y lo mismo con el aborto. Y si nosotros viéramos todo lo que Dios mismo hace con un acto en la divina voluntad, no perderíamos la oportunidad de fundir nuestra vida en cada momento, en cada minuto, para darle nuestro te amo y darle nuestros actos en la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa Picarreta, si tú supieras lo que pierdes cuando pierdes un acto en la divina voluntad, y nuestra mente no lo alcanza a entender ahora, pero llegará el día que lo va a entender. Y vale la pena vivir. Entre más vida, mis hermanos, más actos. Así es que bendita vida. Y esto tiene un sentido. Y como estamos en ese proceso de pasar de esos modos humanos a los modos divinos, y ahora sí, la renuncia va a tener un sentido. ¿Y cuál es el sentido de la renuncia? ¿Cuál es el sentido desde la parte de la vida y desde la parte de donde estoy ubicada en la vida real, en el plan de Dios, para ser llamada a vivir en ese estado inicial como Dios creó a la criatura, extender el reino, pasar de los modos humanos a los divinos? Y esto, mis hermanos, es la renuncia. Jesús dice, la criatura me pone el ritmo. Ah, y cuando voy a vivir el reino de la divina voluntad con todas estas cosas, con mi familia que tengo, con ese esposo que tengo, con estos hijos que tengo, que no, 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 no. Jesús nos pone en diferentes partes de su cuerpo, de su cuerpo, porque tomamos el cuerpo místico de Jesús y cuando nos ponen distintas partes de su cuerpo y para que desde ahí, desde ese miembro donde yo estoy, Jesús pueda hacer y reparar en nosotros. Recordemos esto y tengamos conciencia. Por eso el sentido de la renuncia a nosotros mismos, porque Jesús está llevando a mi alma de los modos humanos a los modos divinos y por añadidura divina extender ese reino, porque con estos soles va trascendiendo y llevando a las criaturas por más duras que sean. Y esto hay que creerlo. Y lo más difícil de vivir en la divina voluntad es creerlo, creer a Jesús, porque como todo es en el interior, en el adintra. Y la palabra de Dios no se duda. Por eso vamos acelerando el ritmo, aprendamos a renunciar a nosotros mismos, aprendamos a darle a Jesús gracias por esta situación difícil. Gracias por lo que estoy pasando antes de la consagración en la Santa Misa, en ese diálogo entre el sacerdote y el pueblo, y el sacerdote dice, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Todas las veces que vamos a misa lo decimos. ¿Estamos conscientes de lo que estamos diciendo? Es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre eterno, etcétera.
Darle gracias por esa situación difícil que estoy pasando en mi vida. Esto me está enseñando a desapegarme de aquello del cual estoy yo muy apegada. Llámese pensamientos, comodidades, familia, trabajos, ahorros, seguros, salud, etcétera. Y cuando Jesús nos pone circunstancias en nuestra vida por el bien de nosotros, porque nos está llevando a que nosotros aprendamos a decir fiat, aprendamos a decir hágase, Señor, si tú lo quieres, yo también lo quiero. ¿Y por qué nos cuesta tanto a veces? Porque vivimos muy apegados. Entre más apegados estemos, más difícil y más nos va a costar y más doloroso va a ser. Y este es el sentido de la renuncia, una renuncia que vamos a ir aprendiendo poco a poco conforme a nosotros aprendemos a leer a Jesús manifestado en nuestra vida. ¿Cómo voy a ir leyendo a Jesús en mi vida? Es todo un proceso, no nos desanimemos. Y cómo Jesús me está entrenando mi vida para poder llegar a renunciar a mí mismo. Y una vez que yo renuncie, libre, consciente y voluntariamente, ahora sí podré dar el paso. ¿Para qué? Para aprender a amar más a Dios. Y vamos viendo el segundo punto, que es la base. Y vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Jesús nos fue hablando de la renuncia desde la vida redentora y Jesús nos fue dando un conocimiento al respecto. Nos dio un alimento divino desde que vino a su vida pública aquí en la tierra. Él ya hablaba de aprender a renunciar, aunque el sentido de la renuncia de forma humana redentora y el sentido de la renuncia en forma divina tiene un tanto de semejanza, pero también Jesús va dándole ese sentido completo a la renuncia en la divina voluntad. Recordemos el sentido de la renuncia desde la redención y lo que Jesús fue enseñando, esto de renunciar a nosotros mismos para poder después entenderlo desde la divina voluntad. Y vamos viendo que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, nos dice, y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo y tomar la cruz de cada día. La cruz de cada día, mis hermanos, es nada más y nada menos que el aprender en cada momento a decir fiat, aprender a decir sí, Señor. Y la cruz viene de las situaciones que estamos viviendo, no de las personas. Y si vamos aprendiendo a tomar la cruz de cada día, y esa cruz es ver a Jesús en todo, vamos a aprender a decir fiat siempre. Y hay fiats, mis hermanos, pequeñitos y otros más fuertes para que nuestra voluntad no reaccione. En Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 11, un versículo pequeñito, dice, y dejándolo todo, lo siguieron. Ay, ay, ay. La figura que veremos de los apóstoles al dejarlo todo desde afuera. ¿Qué es eso? Dejar el trabajo, la familia y seguirlo. Y el sentido de dejarlo todo es una renuncia que tengo que ver con mi voluntad, pero en un sentido más humano. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33, nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Aquí nuestro Señor da instrucciones y lo dice más claro que el agua. Así pues, cualquiera de vosotros, lo repito, que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Y renunciar a las posesiones. Y las posesiones pueden ser humanas y materiales. Y hasta ahora hemos pensado que estas citas fueron para los que se van de sacerdotes o religiosas,
pero no pensamos que son también para nosotros. También nuestro Señor a ti te está hablando, mi querido hermano, padre de familia, madre de familia, laico comprometido. Aquí nos está hablando a todos y esto nos da la enseñanza para que el que quiera vivir en esta divina voluntad y nos da ese primer punto fundamental. Nos habla claramente de la renuncia, ¿verdad? Renunciar a todo. Y hay una cita también muy bonita en Filipenses capítulo 3 versículo 8 y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La pérdida de todas las cosas con tal de ganar a Cristo Jesús. Y aquí nos habla de un sentido, nos habla San Pablo porque entendió y el sentido. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido pérdidas humanas y materiales y son duras de dolor? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? Y pongamos atención, San Pablo dice, vale la pena perder todas las cosas para ganar a Cristo. Y muchas veces hemos perdido por dar malos pasos por voluntad humana. Sin embargo, ahora Jesús nos está pidiendo esto, pero es en un sentido divino. Recordemos a Job, fue probado en el amor. ¿Se acuerdan de esa historia tan impresionante de Job? Recordemos a Job cada vez que nos vaya mal y pensemos cómo fue su actitud de Job. Mucha gente se piensa de dar un paso, de dar el paso y meterse a la divina voluntad, se la piensa mucha gente, no quieren meterse a esto, no quieren conocer. ¿Por qué? Por ese temor de que se nos quite algún familiar, ¿verdad? De que el Señor me ponga a prueba y me quite algo tan querido, alguna posesión. Y mis hermanos, esto no va a pasar. Jesús nos va a ir dando esa sabiduría divina, quitándonos las cosas materiales y quereres humanos, pero si no nos dejamos seducir, Jesús le dice a Luisa, si no es por amor, es por el dolor. Así nos busca el Señor, primero por amor, pero si no es por el amor, por el dolor. Pero yo voy a buscar que esa alma vaya desapegándose de todo. Empecemos a desapegarnos y amar al amado, como nos dice San Pablo, con esa convicción, con esos. Vale la pena perderlo todo. Recordemos que San Pablo tenía un puesto altísimo. Él tenía mucha gente a su mando, era un fregón, tenía sabiduría tremenda. ¿Y qué pasó con él? Lo perdió todo, se cayó del caballo, ¿recuerdan eso? ¿Saben por qué? Porque tomó a Cristo como primer orden de su vida y esto con una santidad humana. Pero ahora imaginémonos si decimos, vale la pena perderlo todo con tal de ganar a Jesús en este don que Él nos quiere dar, en este don de la divina voluntad, en este don que queremos aprender, en ese don de abandonarnos a Él, pero para podernos abandonarnos en Él tenemos que desapegarnos. Si no, no vamos a poder y vale la pena. Miren a San Pablo. Y si no repetimos constantemente de que vale la pena perderlo todo, porque San Pablo lo dijo y así también lo quiere Jesús, que nosotros lo repitamos. La vida que vale la pena es la vida de Cristo Jesús y tenemos que ir entrenando nuestros pensamientos, hermanos. Y en el pensamiento se van construyendo los canales, porque así funciona nuestro cerebrito, dónde va a irse conectando en estos canales para poder entender con mayor amplitud, porque se va a conectar el alma y vamos a ir viendo que se van a ir ordenando las cosas en mi vida. Pero si no nos convencemos de decir esto, difícilmente vamos a poder dar el paso. Así es que mucho ojo, vale la pena, mis hermanos, vale la pena. Y vamos viendo el tercer punto, que es el sentido de la renuncia. Y en Marcos
Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: "Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos". El Hijo del Hombre, porque Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, no se nos olvide, vino a ser no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. Y esto significa nada más y nada menos de no mirarse a sí mismo. ¿Cuántas veces de nosotros, y no me lo van a negar, chingüengüenchones, cuántas veces de nosotros durante el día nos estamos viendo a nosotros mismos? Que ya dijo alguien algo, ay, ya me quedó el saco, ya me lo puse, ya me enojé, ya torcí la jeta, ya hice esto, ya hice el otro, no me gusta como dice, estoy viéndome a mí misma. Aprendamos a no vernos a nosotros mismos y no es fácil, pero aprendamos. Y es algo que tenemos que aprender a vivir, aprender a renunciar a mí mismo. Significa, pongan atención, significa aprender a no mirarme a mí mismo. Y cuando llegue un pensamiento de mirarme a mí mismo, de voltear a mí, hay que desecharlo y hacer lo contrario inmediatamente. Somos tan vulnerables que cualquier cosa que se diga, que se haga, ya nos estamos viendo a nosotros mismos, ya nos sentimos, ya estamos tristes. Hay hermanitos, hermanitas en los trabajos, en la casa, con la familia, en los grupos parroquiales, que hasta a veces uno dice, ay, ay, ¿cómo le decimos a la hermanita para que no se sienta mal? En todos lados hay, no me digan que no, donde quiera se cuecen habas. Ese tipo de hermanitos, o a veces hasta somos nosotros mismos, ¿no? De que tienen hasta cuidado de decirnos las cosas porque ya estamos bien sentidos y ya me siento mal y ya lo dijo por mí y ya ay, no, pues no me quieren, ay, a Jesús tampoco lo querían y ahí empezamos a hacernos historias en la cabeza y cuando nos lleguen esos pensamientos, rápido para afuera, desecharlos. Eso es verse a ti mismo. No se te olvide. Nada de que estás cargando con tu cruz, no, mijito, eso es verte a ti mismo. En el momento que tú te estás sintiendo mal porque hicieron un comentario y a ti ya te quedó el saco, porque somos expertos en que nos quede el saco en todo lo que se dice. Así es que ojo con eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de eso. Y un acto tan sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, dejamos un traste sucio sin lavar. Ahorita llega fulanito y lo lava y tú dices, pues no quiero. Y si la otra persona va a desgastar su vida por lavar ese traste, mejor lo hago yo, porque lo ofrezco a Jesús en ese negarme a mí mismo, en ese acto, por ejemplo, de lavar ese traste. ¿Sale? ¿Sí vamos entendiendo? Y el negarse a sí mismo, mis hermanos, complica, escuchen bien, complica confiar en Dios. Y cuando perdemos algo nuestro, cuando perdemos algo nuestro, un servicio, etcétera, etcétera, que vaya en contra de negarme a mí mismo, las cosas se acomodan de una manera extraordinaria. ¿Saben por qué? Porque Jesús va a ver el acto y en el momento que Él recibe ese acto lleno de vida, lleno de sol, ese mismo acto se extiende para que todo se ordene como Él lo quiere, como es en el sentido de vivir en esta divina voluntad, en confiar en la plenitud de Dios. Y cuando vemos estas situaciones es bueno girar esa oración en modo divino, al darlo todo, renunciar a mis posesiones, el no mirarme a mí mismo, en ver los actos de cada día para tomar la cruz, entregar el acto para ir en contra de mi voluntad, lo entrego, le pongo mi fiat, mi te amo. Y estás ahí después poniendo un girito, es decir, una oración divina. Y cuando estás entregando y llamando a Jesús en todas estas situaciones para rehacer y reparar por
todos. Y esto es algo bien bonito y es un proceso. Por eso es tan importante, mis hermanos, conocernos a nosotros mismos y también no vernos a nosotros mismos. Y ahora vamos viendo eh, la siguiente cita. En Mateo 19, versículo 29 dice, pongan atención, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre, hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dejar cosas, dejar casa, hermanos, padres, hijos, tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más. ¿Y qué significa recibir 100 veces más? ¿Qué significa? Por eso Jesús, cuando habla del que echa la semilla en la tierra fértil, se multiplicará un 40, un 60 y hasta un 100%. ¿Y por qué es tanta la diferencia? ¿Por qué creen? Pues es según el conocimiento hecho vida. Y si estoy viviendo el conocimiento de la redención y lo estoy haciendo vida, no va a ser un ciento por uno, porque ese conocimiento no es el conocimiento completo y quizás sea un 80%, pero si estoy viviendo esta divina voluntad que el Señor nos está llamando con ese conocimiento pleno de estos escritos del libro del cielo, y si estoy haciendo vida ese acto de entregar a Jesús, de entregarle a Jesús, de darle mi fiat y entregar ese acto a Jesús, así con esas palabras que vale la pena perderlo todo por Cristo, perderlo todo por ese divino querer, por el conciliar esas dos voluntades, la humana y la divina, y eso ya lo hizo nuestro amado Jesús. Y si estoy entregando ese acto y al ponerle vida divina en ese acto vacío, ¿qué pasa? Se llena de luz, se multiplica hasta el infinito, o sea, el 100 por 1. Por eso Jesús dice, dejar todo y recibirás 100 veces más. Por eso, mis hermanos, vale la pena la renuncia. ¿Y la renuncia de qué? ¿La renuncia de qué? Dejar las cosas e irnos a una cueva, vivir como ermitaños, dejar a los papás, al marido jodón, a los hijos desobedientes, dejar el trabajo donde ya no lo soporto, dejar todo eso. No, 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 vamos a entendiendo, vamos a ubicarnos. No, lo que nos está pidiendo Jesús es que pongamos nuestro corazón y mirada en el sentido de vida en ellos, ni en las tierras, no poner ahí. Ahí no está el sentido de la vida. El sentido de la vida es vivir con ellos. Pero ¿cómo, mis hermanos? Y ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Pero en Cristo Jesús. Y eso es dejarlo todo, porque ya no va a ser fulanita ni sutanita de tu nombre, de tu hijo, de tu hija, de tu marido. Va a ser Cristo Jesús. Y vale la pena perderlo todo por Jesús. Vale la pena este don de la divina voluntad para que Dios mismo, escucha bien, haga la plenitud de su vida, su reino. ¿Dónde? Nada más y nada menos que en tu vida, en mi vida, en nosotros. Y tomemos estos pasajes evangélicos que acabamos de ver, no en un modo humano, sino un modo divino. Negarme a mí mismo para tomar la cruz de cada día es aceptar las situaciones que Dios me pone en las circunstancias donde estoy en mi vida día a día, sea de quien venga o por donde venga. Siempre, mis hermanos, aprender a entregar ese acto para aprender a decir fiat en forma continua y darle nuestro te amo a Jesús. Utilicemos bien esta palabra del fiat, ¿verdad? Hemos escuchado por ahí
Mucha gente que por a la ligera dice fiat, fiat, y sí, fiat, y fiat, y fiat, como el amén, ¿no? Amén, hermano, amén. Esta palabra fiat va más allá. Aprendamos a utilizarla correctamente. Dejarlo todo y seguirlo significa qué tanto, escuchen bien, qué tanto estoy dispuesto a entregar mi vida a Jesús, a darle todo a Jesús, así como lo hicieron los apóstoles. Pero ahora Jesús me está pidiendo entregar plenamente mi querer, o sea, mi voluntad, renunciar a mis posiciones humanas y materiales. Esto es desde afuera, entregar mis posesiones humanas, mis quereres, en los que estoy tan arraigado y tan apegado, aquellos miedos que estoy tan arraigados. Eso también son posesiones, esas son nuestras debilidades. Las abrazamos, las apapachamos, esos miedos y debilidades. Hagamos conciencia de esto, mis hermanos. ¿Soy capaz de renunciar a estos miedos, a estas inseguridades? ¿Soy capaz de entregarlos? Soy capaz. Y yo te digo, vale la pena la renuncia, vale la pena para recibir ese ciento por uno. No se te olvide. Empecemos a reflexionar en nosotros, a ubicarnos, a ver las bases en las Sagradas Escrituras y a ver ese sentido pleno de la renuncia y todo lo que implica. Vale la pena, mis hermanos, y que Dios me los bendiga y sigamos remando mar adentro con Jesús, José y María. Y ya para continuar, me recordé de ese pasaje también en Lucas capítulo 5, de esa primera pesca milagrosa, donde Pedro, nuestro Señor le dice a Pedro, echa las redes al mar, aléjate de la tierra y echa las redes al mar. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué significa echar las redes al mar? Alejarse de la tierra, ese desprendimiento, ¿verdad? ¿Y qué pasó en esa pesca milagrosa? Que hasta Pedro se sorprendió y dijo, aléjate de mí, maestro bueno, que soy un pecador. ¿Se acuerdan? Vale la pena, mis hermanos, renunciar a todo, por el todo, por Jesús, porque a veces estamos tan afanados con tantas cosas de la vida. Y sobre todo las mamás, a veces estamos tan afanados con nuestros hijos que no dormimos pensando y angustiados en lo que andan haciendo. Entreguemos a nuestros hijos a Dios. Recuerden, los hijos son prestados, mis hermosas. Los hijos son prestados. Aprendamos a renunciar hasta nuestros propios hijos. Y eso no significa que los vas a desatender, ¿eh? No, ya vimos aquí el contexto, pero ustedes saben a lo que me refiero, perdón. Y bueno, pues que Dios me las bendiga. Sigamos en esta lucha, en este aprendimiento, en estos conocimientos y vale la pena, mis hermanos, vale la pena. Adentrémonos en ese mar, en ese océano del amor, donde nuestro Señor nos quiere llevar para poder abandonarnos plenamente. Pero para poder abandonarnos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a desprendernos de nosotros mismos, a renunciar, a dejar la nada por el todo. Amén.